Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos? Esta es nuestra última clase porque el lunes que entra pues es festivo, ¿no? Es 20, entonces no vamos a tener. Hoy vamos a tratar de cerrar las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Voy a recordarles rápidamente, hemos visto la salvación, la gracia, el arrepentimiento, la fe, la justificación, la redención, la propiciación, la regeneración, la reconciliación y la adopción, que fue lo último que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Todo esto está en el paquete todo incluido de su salvación. Amén. Así que pongámoslo en práctica. Estamos adoptados como hijos y el propósito es acercarnos al Padre, tener una relación con el Padre. Aprendamos esa relación con el Padre. Vamos a seguir con las últimas 2 doctrinas de la salvación que nos quedan, que es la santificación y la glorificación. Todo esto está en la salvación. La doctrina de la santificación, vamos a ir a ella primero. Y vamos a ver la definición de esta doctrina de la santificación. Las palabras santo y santificación son 2 términos muy usados en la Biblia. Así que vamos a ver el primer significado de la santificación. La santificación en primer lugar significa ser hechos santos. Ser hechos santos. ¿Y qué significa ser santo? No hablamos de santo el enmascarado de plata, ¿verdad? Lógico. Que se pone la máscara y luego se la quita. Hablamos de verdaderamente ser santos. La palabra santo, primero en hebreo, se traduce de una palabra hebrea con K, kadosh, y del griego hagios, con J al principio y G en la segunda, hagios. En ambas palabras, hebrea y griega, significan lo mismo: poner aparte, apartarlo para un fin, sacarlo de en medio. Y esto es lo que hizo Jesús a través de su sacrificio. Lo primero que hizo fue santificarnos, hacernos santos. ¿Hacernos qué? Santos. Y ya dijimos que la palabra santo significa ponernos aparte. Esto tiene que ver con consagración, que más adelante lo vamos a ver. Apartarnos para un fin, es decir, ya no nos apartó del mundo para poder seguir la vida que Dios tiene para nosotros, sacarnos de en medio, nos sacó del mundo. Por eso ya nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Amén. Ahora, el significado etimológico nos dice que santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina, es decir, de ahí es donde surge esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un Dios que es santo, ¿no? Y su significado original es el de separación. Dios está separado, ¿no?, de todo pecado. Su santidad representa aquello que Dios lo hace separado de todo lo terrenal y todo lo humano, es decir, la absoluta perfección moral en la majestad divina. Cuando hablamos de santo estamos refiriéndonos a la absoluta perfección moral. Por eso cuando nosotros, fíjense bien, por eso cuando nosotros pensamos en qué tipo de moral debemos seguir nosotros, pues tenemos que seguir la moral de la palabra de Dios. ¿Me explico? Porque
¿qué aparece en la palabra de Dios? La moral de Dios, y la moral de Dios es absoluta en su perfección. No la moral, no seguimos la moral del mundo, no seguimos la moral de una corriente humana, seguimos la moral ¿de quién? Ahora, considerando el significado de estas palabras, también se nos define otra forma, la palabra santificación. ¿Qué es la santificación? Ya vimos una, ¿verdad? ¿Somos hechos? ¿Hechos qué? Santos. Acuérdense, santos, apartados, separados, consagrados, dedicados. Eso es la obra que Cristo hizo por nosotros. Nos hizo santos. Ahora, aunque no lo seamos. Es decir, Él nos apartó, nos separó, y aquí es donde entra en juego el otro significado de la palabra santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es aquella obra de gracia de parte de Dios por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios, y se nos da la capacidad, acuérdense que tenemos una nueva vida, somos regenerados, ¿verdad? Entonces, se nos da la capacidad de morir más y más al pecado, o también puedes poner cada día al pecado, y vivir piadosamente. Entonces, de acuerdo a este significado, esto quiere decir que Jesús nos hizo santos, separados, consagrados, apartados, y así nos ve Dios por medio de Cristo como santos. Amén. Pero luego esta otra parte de la santificación es una santificación donde nosotros todos los días, ¿cuántos? Todos los días estamos aprendiendo a morir más y más al pecado, a nosotros mismos, para vivir cada día una vida más piadosa, más santificada ante Dios. Vamos a ver unos textos, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios. Esta palabra presciencia significa el conocimiento anticipado que Dios tiene. Dice elegidos según ese conocimiento anticipado, dice de Dios Padre, y luego en santificación del Espíritu. Entonces ahí está otra vez ese proceso que se nos está diciendo, fuimos escogidos en eso para obedecer. ¿Para qué? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, si nosotros entendemos bien el versículo o viéramos otra traducción, seguro ya más explicada, pudiéramos entender que fuimos elegidos para ser santificados en el Espíritu o por el Espíritu Santo, y la manera en que tú y yo somos santificados es obedeciendo. ¿Cómo es? ¿Y qué obedecemos? Pues la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, ¿qué encontramos? La moral absoluta y perfecta de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios y me conduzco entonces de acuerdo a esa moral que está ahí en la palabra de Dios, en la verdad, yo estoy siendo santificado. ¿Está claro? Es decir, fui presentado ante Dios como santo y soy santo por Cristo Jesús. Pero entonces yo me encuentro en un proceso que lo vamos a ver más adelante, donde en mi vida interior, en mi alma, estamos siendo santificados. Y entre más santificados seamos en el alma, el cuerpo va a responder de acuerdo a eso que está pasando en el alma. Sometes tu cuerpo, aunque este cuerpo es corrupto todavía y todavía tiene tendencia a hacer cosas que son de pecado. Ahí está el trabajo de esta santificación. Efesios 4:24. Vean por qué nos dice todo esto.
Efesios 4:24, ¿lo tienen? Ay, como que este reloj ya se paró. ¿O no? No, ahí va. Bien. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la... Ahí está otra vez. Tenemos que vestirnos. Aquí está hablando de un vestuario. Te quitas el viejo, te pones el nuevo. Y el vestuario que está hablando aquí es del nuevo hombre, que tiene que ver con el conducirnos en la nueva vida que se nos dio. Ese es el nuevo hombre. Tú eres una nueva persona, y esa nueva persona que Dios creó en nosotros, porque Él fue el que lo hizo en nosotros, es una nueva persona según Dios, que fue creada en la justicia. Representamos la justicia de Dios, pero también representamos la santidad de Dios. Vivimos cada día en esa santidad, en esa moral perfecta de Dios que está en la verdad. Amén. Muy bien. Por último, Romanos 6:22. Espero ser lo más explícito posible con estas últimas dos doctrinas, ¿no? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿se acuerdan? El haber sido libertados del pecado, ¿qué doctrina es la que hablamos aquí? A ver, estudiosos. Eso. ¿Quién dijo redención? Levante la mano. Ay, híjole, deja ver si traigo un chocolate. Qué bárbaro, ¿no? Pero traigo un dulce. ¿Quieres un dulce? Un dulce para la garganta. Está bien, qué bueno, me da gusto. Porque eso es lo que habla aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que es nuestra salvación, nos trajo libertad del pecado, se aplicó esta doctrina, la redención. Pero luego dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto... ¿Qué doctrina estamos hablando? Ahí está, tenemos por fruto el haber sido librados, redimidos del pecado. Tenemos por fruto ahora, tú y yo, un fruto que se nos otorga, es la santificación. Y como fin la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a vivir la vida eterna? Santos, santificados, apartados para Dios, consagrados para Dios, viviendo en la moral de Dios. Amén. Así va a ser la vida eterna. Por tanto, vamos a resumir esto. Por tanto, ser santo significa haber sido puesto aparte de la inmundicia de este mundo. Ser consagrado para la gloria de Dios mediante la obra expiatoria de Cristo. Eso es ser santo. Mientras que la santificación es el medio por el cual Dios nos hace santos y nos va perfeccionando delante de Él. Amén. Esta palabra santificación en la Biblia, por ejemplo, cuando tú oyes crecimiento, pues tiene que ver con santificación. Cuando tú oyes transformación, para que seamos transformados, tiene que ver con... Pues entre más santificado seas, estás siendo transformado. O sea, todas estas palabras tienen una relación, porque al final de cuentas la santificación es esto. Ahora, este acto de haber sido sacados de la inmundicia de este mundo y ser puestos aparte para la gloria de Dios es un acto sobrenatural. Amén. O sea, el ser presentados a Dios como santos, ¿quién lo podía hacer? ¿Quién de nosotros podía haberlo hecho? El único que pudo hacerlo es Cristo, con su sacrificio, con su sangre preciosa que pagó el precio. Es como nos presenta a Dios como santos. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Ahí está. Ahora, nosotros, recuerde, para ubicarnos, cuando estábamos en el mundo estábamos alejados de Dios, perdidos en nuestros pecados, pero cuando le conocimos a Cristo, Él empezó en nosotros esta maravillosa obra. Nos presenta a Dios como santos, apartados, separados, alejados de este mundo. Así nos presenta con Dios, y comienza en nosotros esta maravillosa obra de santificación.
Amén. Nadie puede santificar, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice Juan 17:17, cuando Jesús está orando antes de partir al Padre, Él ora y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, entonces vamos a aprender esto, que nos quede bien claro. Cristo es la puerta de entrada a la santificación. Es decir, cuando yo creo en Cristo, me he arrepentido, Cristo es el Señor, mi Salvador, una vez que Él viene y me da esa nueva vida, ahí está la puerta de entrada, soy santo ante Dios, presentado como santo. Y ahí comienza este proceso de la santificación. Entonces Cristo es la puerta de entrada a la santificación. El Espíritu Santo es quien nos santifica. Todo el proceso, desde que conocemos a Cristo hasta que partamos con Cristo, Cristo venga por nosotros, es el Espíritu Santo es el que nos santifica. ¿Quién te santifica? Esa es su labor. Para eso vino el Espíritu Santo. Es una de las tantas labores de ser enviado el Espíritu Santo. Pero por último, el instrumento que usa el Espíritu Santo para nuestra santificación es la palabra de Dios. Está claro, ¿no? Cristo es mi puerta de entrada, el Espíritu Santo me santifica y el instrumento que usa para santificarme es la palabra de Dios. ¿Está claro, hermanos? Ahora, la santificación la recibimos cuando le conocemos al Señor y recibimos la salvación. Vamos a ver algunos textos. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Dice ahí: y esto erais algunos, está hablando de pasado, mas ya habéis sido lavados. Habla de algo presente. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice ya habéis sido santificados, no quiere decir que ya se acabó ese proceso de santificación. Aquí esta palabra ya habéis sido santificados queda con la primer palabra el primer significado de santificación, que quiere decir ser hechos santos. Es decir, ya habéis sido santificados, quiere decir que fuimos hechos santos por Cristo, presentados ante Dios como santos. Por eso en muchas cartas, cuando nosotros leemos, fuimos llamados a ser santos. Muy bien, otro texto, Hebreos 10, verso 9 al 10. Hebreos 10, verso 9 al 10. Dice: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad, es decir, Cristo presentado en sacrificio, en esta voluntad somos. ¿En cuál voluntad? En el sacrificio de Jesús. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Entonces, otra vez, cuando dice en esta voluntad somos santificados, somos presentados santos, eso es lo que está refiriéndose. Por eso vimos qué significa ser santo, pero también vimos qué significa después santificación. ¿Estamos, hermanos? Ahora, esta santificación, el ser hechos santos y el proceso de esta obra maravillosa de santificarnos todos los días, produjo grandes beneficios en nosotros. ¿Sabían? Nos ha traído grandes beneficios. ¿Y cuál es uno de esos grandes beneficios que nos trae? Es que somos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo de Dios. Herederos y coherederos. ¡Qué bendición!
Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 17. Primera de Juan 4, 16 al 17. Mire lo que dice aquí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día ¿de qué? Del juicio. Escuche al final. Pues como Él es, así somos nosotros. Wow. Esto cuando dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo, se está refiriendo a estos dos significados. Por un lado que fuimos hechos santos, pero por otro lado que estamos siendo santificados. ¿Y a dónde nos lleva la santificación? A ser como Él es. Porque esa es su moral, ¿se acuerda? La que está en la palabra de Dios. Y en la moral de Dios, por ejemplo, Dios te va a enseñar y te va a decir: hey, ya no tienes que hablarle así a tus hijos. Y tienes que aprender el lenguaje bíblico. Y ya no les vas a hablar de la manera en que les hablabas. Ahora vas a hablar con la moral ¿de quién? De Dios. Ya no vas a hablar así en la calle, ¿verdad? A lo mejor el de aquel carro y te gritó y levantó la mano y te dijo un montón de cosas. Y tú, Dios te bendiga. Se quedaron bien callados. Hay que defendernos, pastor. No, deja que el Señor te defienda. ¿Tú qué? ¿Qué no le dijo a Pedro: guarda tu espada, porque el que espada hiere espada? Sí entendemos, ¿no? Entonces ahí está la moral de Dios. La vamos aprendiendo como debe de ser. En eso se va perfeccionando el amor en nosotros, en que tengamos confianza en aquel día del juicio. Wow, cuando llegue ese momento, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Ahora, vea esta expresión: como Él es, así somos nosotros. Qué privilegio, mis hermanos, Dios nos ha dado, porque esto es una obra de Dios, no de nosotros, de darnos el título de ser santos, porque Él es santo a pesar de estar en este mundo corrompido, a pesar de que todavía le batallamos con el pecado y no somos como Cristo, pero un día vamos a ser hechos como Él. Primera de Juan 3, verso 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado a el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ya somos hijos de Dios. Fuimos adoptados, ¿no? Pero fíjese, en ese ahora somos hijos de Dios, cabe decir que somos también hechos santos. Amén. Y dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, lógico, pues todavía estamos en ese proceso y todavía hay cosas que vamos a cambiarlo, vamos a transformarlo y vamos a hacer de él y ahí estás, ¿verdad? Todavía no se ve, todavía tu esposa te ve como, pues, así, ahí va, ¿no? ¿O no? Ahí va. Aún no se ha manifestado lo que... pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. Wow, se ha completado la santificación en nuestras vidas. Qué glorioso, ¿no? Yo no sé si tú te gozas con esto, pero híjole, qué glorioso, mis hermanos. Llamados a ser santos. Ahora, aquí hay que entender esto.
Hay una obra que solo Dios hace en el momento: hacernos santos por el sacrificio de Jesús. Pero también tenemos que entender que la obra de Dios de santificación es progresiva. Amén. Entra un trabajo progresivo. ¿En dónde se hace ese trabajo progresivo? En el alma. ¿Dónde? ¿Y qué hay en tu alma? Mente, emociones y voluntad. Y claro, ¿quién tú eres? Tu persona. Pero tú dependes de estas tres partes de tu alma: la mente, las emociones y la voluntad. Cuando tú llegaste a Cristo, tu mente, tus emociones y tu voluntad estaban pues digo, para no decir feo, para el arrastre, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a Él, Dios nos comienza a santificar, a transformar. Primero, ¿en dónde? En la mente. Lo que hay en nuestra mente, dice un Proverbios, tal es Él. Es decir, nosotros somos un producto de lo que pensamos. Y lo que hay en nuestra mente también muchas veces resulta en lo que dejamos sentir. O sea, nuestras emociones, las que experimentamos, ¿verdad? Cuando llegamos a Cristo, entonces hay una santificación que se está haciendo en la mente, pero también en las emociones, porque hay emociones que todavía reaccionamos mal y no deberíamos. Por ejemplo, ¿todavía se preocupan? Claro, todos nos preocupamos, cuando el Señor quiere que no nos preocupemos. Por eso muchos pasajes nos dicen: confía, suelta tu carga, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, el cual tiene cuidado de vosotros. No os angustiéis, ¿verdad? Por nada estéis preocupados. ¿Se fijan que todo eso nos enseña el Señor? ¿A dónde nos conduce el Señor? A que nuestras emociones estén completamente dependientes ¿de quién? De Él. En eso consiste la santificación. Nos va enseñando, nos va enseñando. Pero si insistes, ya te manda una prueba y desconfiaste en Dios, pues ahí te va otra. Y ahí te va otra. ¿Cuántas veces dio vueltas en el desierto el pueblo de Israel? ¿40 qué? ¿Cuántos años quieres recibir pruebas? ¿Mande? Bueno, si aprendemos, a lo mejor viene otra prueba, pero ya aprendimos, ya sabemos cómo responder. Ya más bien ahora cada prueba que viene te va a llevar a que tu fe sea más fuerte, más sólida. Amén. Pero ese es el proceso de la. Así que la santificación trabaja con el alma, pero también al trabajar con el alma, ¿qué está haciendo también de alguna manera que se somete a esa santificación? Tu cuerpo. Ya no usas tus manos para lo que no la debes usar. Ya no usas tus ojos para lo que no debes usar. Antes te encantaba andar bobeando. Y ahora ves, te volteas, dices: no, ya no voy a ver esa que va ahí con su todo por de fuera, ¿verdad? Digo, así es. Ya no es lo mismo. Tu cuerpo comienza a someterte a tu alma. Y tu alma está sometida a tu nueva vida espiritual. Eso quiere decir que estás creciendo espiritualmente. Amén. Qué bendición, ¿no, hermanos? La santificación, pero acuérdense, es un proceso. ¿Es un qué? Nunca vamos a ser santos, completamente santificados de un día para otro. Somos santos presentados ante Dios, pero mientras estemos en la tierra estamos siendo en ese proceso. Dios nos está santificando, Dios está llevando a cabo su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como oraba Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y me voy a brincar ya la siguiente doctrina porque se nos está acabando el tiempo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Os santifique cuánto? Por completo. Y vea lo que dice: en todo vuestro ser. ¿En cuánto?
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra doctrina que entra perfectamente en la doctrina de la salvación. Este es otro paquete incluido ahí. Está siendo santificado. Amén. No te resistas. Déjate llevar por el Espíritu de Dios y por su palabra, obedécela y serás santificado. Pero vamos a terminar en la última y maravillosa doctrina de la glorificación. Amén. Esta es el final de nuestra salvación. Aquí culmina aquello que comenzó Cristo un día en tu vida. Un día el Señor te dio la oportunidad de convertirte, de conocer de Él y comenzar esta maravillosa aventura. Desde entonces, ¿verdad? A mí me sucedió hace 43 años, un joven de 18 años, perdido, sin sentido en la vida, y el Señor me alcanzó. Ahora ya llevo recorrido 43 años que Él me ha dado el privilegio de recorrerlos, ¿verdad? Otros duran menos, pero ahí vamos hasta llegar hasta el final, ¿verdad? Y cuando llegue este momento maravilloso que es la doctrina de la glorificación, ¿qué es según la Biblia la glorificación? ¿Qué significa esta doctrina de la glorificación? La glorificación, de acuerdo al término teológico que se usa, es la extracción final del pecado de nuestra vida. La extracción final del pecado de nuestras vidas al final de los tiempos. Los diccionarios generalmente definen la glorificación como un estado de gran honor. De gran honor. La glorificación, mis hermanos, existe en las tres partes en el proceso de la vida cristiana, que empezó con la justificación, luego viene el proceso de la santificación y al final tenemos la glorificación. Romanos 8, 29 al 30. Vamos a ir rápidamente. Romanos 8, 29 al 30. Dice ahí, porque a los que antes conoció, el conocimiento anticipado de Dios, también los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios nos escogió, nos dio la oportunidad de conocerlo con un propósito, el que tú y yo al final lleguemos a ser conformados a la imagen ¿de quién? De Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El verso siguiente, y a los que escogió, eligió, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hace falta la santificación. Entre el lapso de la justificación y la glorificación está el proceso de la santificación. Ahora, ¿cuándo va a suceder la glorificación? ¿Cuándo va a ser? La Escritura indica que la glorificación sucederá en el momento que suene la trompeta final. Primera de Corintios 15:52, no lo vamos a leer, yo se lo voy a leer, enseña que esto va a suceder, dice ahí, Primera de Corintios 15:52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos, ¿qué va a pasar con los muertos? Resucitarán con un cuerpo inmortal y los demás, todos los que estemos vivos, junto con ellos seremos transformados. Ahí se cumple la glorificación. Amén. Cuando esto suceda, mis hermanos, cuando eso pase, nosotros tendremos la experiencia perfecta de júbilo en la presencia de Dios. Judas dice así, Judas 1, 24 y 25, dice así Judas: el único Dios, nuestro Salvador,
que puede guardarnos para que no caigamos y presentarnos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Qué maravilloso cuando llegue ese momento, mis hermanos. Filipenses 3, verso 20 al 21. Este texto nos habla de los cambios que va a suceder en nosotros los creyentes cuando seamos glorificados. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador y al Señor Jesucristo. Él transformará, ¿quién? Cristo. Transformará nuestro cuerpo miserable. Esta palabra miserable es por lo corrupto, que nos vamos envejeciendo, ¿verdad? Que nos sale más caro a las hermanas, porque quieren verse más bonitas y van y que se ponen una inyección aquí, otra inyección acá, y hay que quitar las arrugas y van y con uno y con otro, y pasa un año y otra vez tienen que volver ahí. Ese es el proceso natural de este cuerpo corrupto, ¿verdad? Y ahora tengo que usar faja para sostenerme de pie. Ya después de varios años me están cobrando la factura. Entonces así es este cuerpo. Pero cuando venga el Señor, transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso de Jesucristo, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Ya no ocupas comprar tus cremas de día, de mediodía, de noche. Y ya no, hermana. Es estar bien rejuvenecida. No ocupas ni mirarte en el espejo, porque te vas a ver en el espejo del Señor Jesucristo en su gloria manifestada. Ya no, hermanos, ya no vas a estar batallándole con el bastón. Ya no, ay, me duele aquí, me duele. No, ya no, porque ya eso ya no va a haber para nosotros. Ha llegado el tiempo del final de nuestra salvación, la glorificación, y tendremos un cuerpo como el Señor Jesús. Amén. Este cuerpo se convertirá como el de Cristo, completamente glorificado y por toda la eternidad. No solamente 80, 85 años, 100 a lo máximo, alguno. Ya si llega uno a los 100 ya ni puede uno ni hablar. Bueno, le va a costar uno trabajo, así es. Pero con Cristo vamos a poder hablar, brincar, danzar, todo vamos a poder hacer. Eso es lo maravilloso. Ahora, ¿cómo servirán otros? ¿Cómo serán estos cuerpos glorificados? La Escritura nos dice algo de eso, ¿verdad? Nos menciona que va a ser como el de Jesús, ¿verdad? Con la habilidad de decir, oye, pastor, ¿vamos a seguir comiendo? ¿Cristo comió cuando resucitó o no? Sí. ¿Comió pescado con sus discípulos? Les preparó, ¿verdad? Cuando Pedro estaba todo desanimado, ya me voy a pescar, y luego desanimó a otros 7 más con él y se fueron a pescar, cuando Jesús les había dicho, ya no serás más pescador de peces, sino pescador de hombres. Ahí van a pescar. ¿Y cómo les fue? ¿Cuántos pescados pescaron esa noche? Ninguno. De repente Juan vio allá lumbre el Señor, Pedro, el Señor, y ahí va Pedro, se ciñe, va nadando con el Señor, y el Señor ya los esperaba con pescadito, zarandeado, pan, y comió con ellos. Así que podemos comer, aunque no sea necesario para sobrevivir ya. Así que ya no vamos a estar, ay, el refrigerador está vacío. No. Vamos a tener la habilidad, como Cristo tenía la habilidad con ese cuerpo. Él aparecía en el cuarto cuando estaban las puertas cerradas. ¿Cómo ves? Pero ya no vas a ocupar hacer eso para asustar a nadie, ¿verdad? ¡Ay! No, porque todos vamos a ser glorificados. Ni se va a ocupar eso.
El Señor lo hizo porque todavía había gente con este cuerpo, ¿no? Pero Él lo hizo. Así el cuerpo que tendremos será así. Con los dos que iban caminando hacia Emaús, ¿se acuerda cómo iban hacia Emaús los dos? A ver, que no me pase del tiempo. Ellos van camino a Emaús y el Señor se les aparece. Y ni lo reconocían, ¿verdad? El rostro, como que ahí Él, para que no, y ahí van ellos hablando. ¿Y qué, a poco no sabes de lo que sucedió? Y Jesús les empieza a hablar desde Moisés hasta los profetas y las escrituras. Es decir, todo el Antiguo Testamento les recordó cómo las escrituras hablaban de Él. Y ellos dicen, híjole, se deleitaban en lo que les hablaba. Y entonces cuando llegaron a un lugar, porque ya era tarde, dice que estuvo con ellos y comió y luego desapareció. Wow. La glorificación, mis hermanos, el significado más sencillo que podemos decir es la eliminación final que Dios hace del pecado en nuestras vidas como santos. No te molestará nunca más el pecado, porque has sido completamente glorificado ante el Señor. Por eso Pablo, ¿cómo se alentaba? En Romanos 8:18, Pablo se alienta y les dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, mis hermanos. Nunca tus aflicciones, lo que sufras, nunca lo compares, porque no es comparable con la gloria venidera que te espera en el Señor Jesús. Amén. Cuando Cristo venga, la gloria de Dios, su honor, su alabanza, su majestad, su santidad se hará realidad en nosotros. Y en lugar de ser hombres mortales, agobiados con esta naturaleza pecaminosa, seremos transformados en seres inmortales y santos, con un acceso directo y sin obstáculos a la presencia de Dios, y podremos disfrutar de su santa comunión por toda la eternidad. Aquí, mis hermanos, terminamos estas gloriosas y hermosas doctrinas de la salvación. Todo esto que vimos, espero que lo mastiques, que lo medites muchísimo y que entiendas que tu salvación incluye todo este paquete. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No se pierdan, ¿verdad? Vamos a descansar de esta clase de los lunes. Todavía les toca el martes, todavía les quedan 2 clases del martes, pero tampoco se me vaya. Sigue el siguiente trimestre, vamos a alimentarnos más y más de la palabra de Dios. A ver, una pregunta rápida. No alcanzo a oír. ¿En qué etapa? Glorificados, pues si vamos a venir con Cristo a la batalla del Armagedón para someter a todos los que estén en este mundo, y vamos a reinar juntamente con Él por 1000 años hasta el juicio final. Glorificados como iglesia. Si alguno, a ver, aquí entra un punto nada más bien importante. Si alguno de nosotros realmente no ha nacido de nuevo y está en esa lucha de entregarle su vida al Señor, tristemente se me va a quedar y todavía va a tener la oportunidad de la gran tribulación de darle una respuesta a Dios. Pero ¿quién quiere estar en la gran tribulación? Levante la mano. Todos nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Así que el Señor nos santifique por completo. Dios les bendiga.